Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí con nosotros una vez más. Si son nuevos por aquí, déjenme decirles que están en el lugar correcto si aman el drama, las noticias de celebridades y sobre todo el chismecito jugoso. Y hablando de jugoso, hoy tenemos un tema que créanme, está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Desde hace un tiempo hemos notado una atmósfera de, digamos, incertidumbre rodeando a estas dos superestrellas turcas. Ya saben, ese aire de algo está pasando pero nadie sabe exactamente qué. Hay preocupación en el ambiente y hoy vamos a desentrañar todo lo que sabemos, todo lo que hemos visto y escuchado, para intentar entender qué está ocultando esa preocupación por Hande Erçel, qué papel juega Kerem Bürsin en todo esto y si realmente hay motivos para la alarma. Así que prepárense una taza de café, relájense y acompáñennos en este viaje lleno de especulaciones, rumores y por supuesto hechos concretos. Antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre tenemos algo nuevo y emocionante preparado para ustedes. Ahora sí, manos a la obra. La verdad es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel capturó la atención del mundo desde el primer momento en que los vimos juntos en pantalla en la exitosísima serie Sen Kalkam, Llamas a mi puerta. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, y rápidamente se convirtió en un romance en la vida real que hizo suspirar a millones de fans alrededor del mundo. Eran la pareja perfecta, el sueño hecho realidad, la prueba de que a veces, la magia del cine se puede hacer realidad. Pero como en todo cuento de hadas, parece que la realidad no siempre es tan sencilla. Después de un tiempo de felicidad, de viajes juntos, de fotos adorables en redes sociales, de miradas cómplices que derretían corazones, llegaron los rumores de ruptura. Al principio nadie quería creerlo, todos pensábamos que era solo una mala jugada de la prensa, una forma de generar clics y visitas. Pero con el tiempo el silencio de Kerem y Hande se hizo ensordecedor, y la ausencia de fotos juntos, de comentarios el uno del otro, fue alimentando la incertidumbre. Finalmente la confirmación de la ruptura llegó como un balde de agua fría. Fue un golpe duro para los fans, que habían invertido tanto emocionalmente en su relación. Y aunque ambos manejaron la situación con la mayor discreción posible, evitando dar detalles sobre los motivos de la separación, la prensa no tardó en empezar a especular. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones laborales, de incompatibilidad de agendas, en fin, la lista era interminable. Pero lo que realmente nos trae aquí hoy no es la ruptura en sí, sino lo que ha pasado después. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras profesionales. Kerem ha estado involucrado en varios proyectos internacionales, demostrando su talento y versatilidad como actor. Hande, por su parte, ha seguido consolidándose como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. Sin embargo, a pesar de sus éxitos individuales, algo no termina de encajar. Hemos notado que Hande ha estado un poco más reservada, más distante de lo habitual. Sus apariciones públicas son menos frecuentes, sus publicaciones en redes sociales son más cuidadosas, y su sonrisa, aunque sigue siendo hermosa, parece a veces un poco forzada. Y es ahí donde entra la preocupación. ¿Qué está pasando con Hande Erçel? ¿Qué está ocultando? ¿Hay algo que no nos están contando? Estas son las preguntas que se hacen sus fans, y que nos hemos hecho nosotros también. Y la verdad es que aunque no tenemos respuestas definitivas, sí hemos recopilado información que nos permite hacernos una idea de lo que podría estar sucediendo. Una de las teorías que circulan con más fuerza es que Hande estaría enfrentando problemas de salud. Recordemos que hace algunos años, su madre falleció a causa de un cáncer, y esta pérdida la afectó profundamente. Es posible que el recuerdo de esta experiencia, sumado al estrés de su trabajo y a la presión mediática, estén afectando su bienestar emocional. Algunos medios incluso han especulado sobre posibles problemas de ansiedad o depresión, aunque esto no ha sido confirmado por la actriz ni por su entorno. Profundicemos en esto. La pérdida de su madre fue un golpe devastador para Hande. Su madre no solo era su pilar, sino también una de sus mayores fans. La cercanía entre ambas era evidente en cada entrevista, en cada publicación en redes sociales. Ver a Hande perder a su madre fue desgarrador para sus seguidores, y es comprensible que el aniversario de su fallecimiento, o incluso momentos que le recuerden a ella, puedan desencadenar sentimientos de tristeza y angustia. El luto no tiene un tiempo definido, y aunque Hande ha mostrado una gran fortaleza, es natural que esta herida siga presente. Además, el trabajo de actriz es extremadamente exigente. Horarios interminables, la presión de mantener una imagen pública perfecta, el escrutinio constante, todo esto puede generar un alto nivel de estrés. Si a esto le sumamos el duelo por la pérdida de un ser querido, el resultado puede ser una combinación peligrosa.
Otra teoría que se ha manejado es que Ande estaría lidiando con problemas personales relacionados con su familia. Aunque es muy reservada en este aspecto, sabemos que tiene una hermana menor, Gamze Ercel, a la que está muy unida. Gamze también es una figura pública, ya que es influencer y tiene una gran cantidad de seguidores en redes sociales. Algunos rumores apuntan a que Gamze estaría pasando por un momento difícil, y que Ande estaría tratando de apoyarla y protegerla en todo lo posible. ¿Pero qué tipo de problemas podría estar enfrentando Gamze? Los rumores son variados, pero algunos apuntan a dificultades en su relación sentimental, otros a problemas de salud, quizás relacionados con su hijo. Gamze ha sido muy abierta sobre su maternidad, compartiendo los altibajos de criar a un niño. Es posible que esté experimentando un momento especialmente desafiante, y que Ande, como hermana mayor y protectora, esté brindándole todo su apoyo. Además, es importante recordar que Gamze también ha tenido que lidiar con la pérdida de su madre, y que esta experiencia compartida las une aún más. Si Gamze está pasando por un momento difícil, es natural que Ande se sienta preocupada y quiera ayudarla. Y luego, por supuesto, está la teoría del corazón roto. A pesar de que ha pasado tiempo desde su ruptura con Kerem, es innegable que su relación fue muy importante para ella. Quizás todavía está procesando la pérdida, o quizás está teniendo dificultades para encontrar a alguien que la haga sentir como Kerem la hacía sentir. El amor, como todos sabemos, puede ser complicado, y a veces las heridas tardan en sanar. La relación entre Ande y Kerem fue mucho más que un simple noviazgo. Fue una historia de amor que se desarrolló ante los ojos del mundo con todos los elementos de un cuento de hadas: química explosiva, miradas cómplices, viajes románticos, apoyo mutuo. Para muchos fans, eran la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor verdadero sí existe. Por eso su ruptura fue tan dolorosa para muchos. Y aunque Ande y Kerem han tratado de seguir adelante, es posible que la sombra de su relación siga presente. Encontrar a alguien que te haga sentir como la persona que amaste es un desafío, y es comprensible que Ande esté teniendo dificultades para encontrar a alguien que llene el vacío que dejó Kerem. Además, la presión de la fama puede dificultar aún más las relaciones. Es difícil confiar en las personas cuando sabes que están constantemente expuestas al escrutinio público y que su vida amorosa es objeto de constante especulación. Pero volvamos a Kerem Bürsin. ¿Qué papel juega él en todo esto? La verdad es que desde la ruptura, ambos han mantenido una distancia prudencial. No se les ha visto juntos ni han hecho comentarios públicos el uno del otro. Sin embargo, hay quienes creen que todavía existe una conexión entre ellos, una especie de vínculo invisible que los une. ¿Y cómo se manifiesta esta conexión invisible? En miradas sutiles, en comentarios ambiguos, en pequeños gestos que los fans interpretan como señales de que todavía hay algo entre ellos. Algunos han notado que Kerem ha seguido a Ande en redes sociales, y que le ha dado me gusta a algunas de sus publicaciones. Otros han señalado que ambos han visitado los mismos lugares en diferentes momentos, lo que podría indicar que están tratando de evitarse, o quizás que están destinados a encontrarse. Por supuesto, estas son solo especulaciones, pero la verdad es que la esperanza nunca muere, y los fans de Ande y Kerem siguen aferrándose a la idea de que podrían volver a estar juntos. Algunos fans han notado que Kerem ha estado un poco más melancólico, más reflexivo en sus últimas entrevistas. Ha hablado sobre la importancia del amor, sobre la necesidad de perdonar, sobre la dificultad de las relaciones. Y aunque no menciona directamente a Ande, muchos creen que sus palabras están dirigidas a ella, como una especie de mensaje en clave. ¿Pero qué quiere decir Kerem con estos mensajes en clave? ¿Está tratando de disculparse por algo? ¿Está tratando de reconectar con Ande? ¿O simplemente está expresando sus propios sentimientos y reflexiones sobre el amor y las relaciones? Es difícil saberlo con certeza, pero lo que está claro es que Kerem sigue siendo una figura importante en la vida de Ande, y que sus palabras y acciones siguen siendo objeto de gran interés por parte de los fans. Incluso ha habido rumores de que Kerem habría intentado contactar a Ande en varias ocasiones, pero que ella se habría negado a responder. Esto, por supuesto, son solo especulaciones, pero la verdad es que la química entre ellos era tan fuerte que es difícil creer que no haya quedado nada después de la ruptura. Si estos rumores son ciertos, ¿por qué Ande se niega a responder a Kerem? ¿Está tratando de protegerse? ¿Está todavía herida por la ruptura? ¿O simplemente ha decidido seguir adelante y no mirar atrás? Es posible que Ande necesite tiempo y espacio para sanar, y que no esté lista para volver a conectar con Kerem. También es posible que tenga miedo de revivir el pasado, y que prefiera mantenerlo a distancia. Además, hay un factor importante a tener en cuenta: la presión de los fans. La relación entre Kerem y Ande generó una legión de seguidores incondicionales que sueñan con verlos juntos de nuevo. Estos fans no se rinden, siguen buscando señales, siguen analizando cada una de sus publicaciones en redes sociales, siguen creando teorías y fanfics sobre su posible reconciliación.
Y esta presión, sin duda, puede ser abrumadora para ambos. La presión de los fans puede ser una fuerza poderosa. Si bien puede ser halagadora y motivadora, también puede ser sofocante y opresiva. Imaginen la presión de tener a millones de personas constantemente opinando sobre su vida amorosa, analizando cada uno de sus movimientos y exigiendo que vuelvan a estar juntos. Es una situación que puede generar mucha ansiedad y estrés, y que puede dificultar la toma de decisiones. De hecho, la presión mediática y de los fans puede ser una de las razones por las que Ande se ha mostrado más reservada últimamente. Es posible que esté tratando de protegerse, de evitar ser el centro de atención, de tener un poco de paz y tranquilidad. Después de todo, ser una figura pública no es fácil, y la constante exposición puede tener un impacto negativo en la salud mental. La vida de una celebridad puede parecer glamurosa y emocionante, pero también tiene su lado oscuro. La falta de privacidad, el escrutinio constante, la presión de mantener una imagen pública perfecta, todo esto puede pasar factura. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias emociones, inseguridades y problemas. Y a veces, lo que necesitan es un poco de espacio y tranquilidad para poder lidiar con sus propios demonios. Y no podemos olvidar otro factor importante, la competencia en la industria del entretenimiento. Hande y Kerem son dos de las estrellas más importantes de Turquía, y su éxito genera envidia y rivalidad. Es posible que haya personas que estén tratando de sabotear su carrera, de difundir rumores falsos, de crear conflictos entre ellos. En el mundo del espectáculo, como en cualquier otro ámbito, la competencia puede ser feroz, y a veces las estrategias que se utilizan son poco éticas. Los rumores y las difamaciones son una constante en el mundo del espectáculo. Es fácil difundir información falsa o exagerada, y es difícil defenderse de estas acusaciones. Es posible que Hande y Kerem estén lidiando con este tipo de ataques, y que estén tratando de protegerse a sí mismos y a su reputación. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué está ocultando la preocupación por Hande Erçel? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Podría ser un problema de salud, un problema familiar, un problema amoroso, o simplemente una combinación de todo esto. Lo que sí sabemos es que Hande es una persona fuerte, talentosa y resiliente, y que sabrá superar cualquier obstáculo que se le presente. Hande ha demostrado una gran fortaleza a lo largo de su vida. Ha superado la pérdida de su madre, ha lidiado con la presión de la fama, y ha seguido adelante con su carrera a pesar de los obstáculos. Es una mujer admirable y estamos seguros de que sabrá superar cualquier desafío que se le presente. Y en cuanto a Kerem Bürsin, creemos que sigue siendo un gran amigo y un admirador de Hande, y que le desea lo mejor en todo lo que haga. Quizás el destino los vuelva a unir en el futuro, o quizás sus caminos se separen para siempre. Solo el tiempo lo dirá. Kerem ha demostrado ser un hombre maduro y respetuoso. Ha manejado la ruptura con Hande con discreción y elegancia, y ha seguido apoyándola en su carrera. Es un buen amigo y estamos seguros de que siempre estará ahí para ella si lo necesita. Lo importante es que ambos sean felices, que puedan seguir creciendo como personas y como profesionales, y que no se dejen afectar por la presión mediática y por las expectativas de los demás. Al final del día, lo que importa es su bienestar y su felicidad. La felicidad es el objetivo final de todos nosotros. Y es importante recordar que la felicidad no depende de la opinión de los demás, sino de nuestra propia capacidad para encontrarla en nuestro interior. Deseamos a Hande y a Kerem toda la felicidad del mundo, y esperamos que puedan seguir inspirándonos con su talento y su carisma. Así que, queridos amigos, eso es todo lo que tenemos por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la situación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sabemos que es un tema que genera mucha controversia y muchas opiniones diferentes, pero hemos tratado de ser lo más objetivos y respetuosos posible. En resumen, hemos explorado las posibles razones detrás de la preocupación por Hande Erçel, desde problemas de salud y familiares hasta dificultades amorosas y la presión mediática. También hemos analizado el papel de Kerem Bürsin en todo esto, y la posibilidad de que todavía exista una conexión entre ellos. Hemos buceado en los rumores, las especulaciones y los hechos, tratando de ofrecer una visión lo más completa posible de la situación. Y hemos concluido que si bien la incertidumbre persiste, Hande es una mujer fuerte y capaz de superar cualquier obstáculo. Les agradecemos muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para nosotros, y nos motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Ahora queremos saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes que está pasando con Hande Erçel? ¿Creen que todavía hay posibilidades de que vuelva con Kerem Bürsin? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y responderlos. Queremos saber sus teorías y sus predicciones sobre el futuro de estas dos estrellas. ¿Creen que Hande está pasando por un momento difícil?
¿Creen que Kerem está tratando de reconectar con ella? ¿O creen que ambos han seguido adelante y que no hay posibilidades de reconciliación? Queremos saber qué piensan ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Siempre tenemos algo nuevo y emocionante preparado para ustedes. Tenemos muchas sorpresas preparadas para el futuro, así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan disfrutando del chismecito jugoso.